distinguidos miembros de este honorable jurado calificador, ciudad de Morelia, que en esta tarde nos acompaña en este importante evento. Decía el extraordinario y magistral José Ortega y Gasset en una de sus obras que los procesos revolucionarios o los ideales de cambio y libertad tienen que pasar por un proceso paulatino que después se va a convertir en una realidad y después se van a convertir en políticas de gobierno. Y sin duda, este proceso paulatino de revolución la cumple y se encaja nuestro máximo movimiento del siglo XX, que fue nuestra Revolución Mexicana. Y es que el ideal revolucionario, señoras y señores, tuvo que pasar por una serie de reflexiones, de acontecimientos sociales, de acontecimientos políticos, para que así surgiera el movimiento armado del 20 de noviembre de 1910. De esta manera, señoras y señores, para la construcción del ideal perfecto de la Revolución Mexicana, hubo la necesidad de criticar el sistema de don Porfirio Díaz. Y ahí vemos a grandes hombres como Andrés Colina de Enrique, como Gustavo Luis Orozco, los extraordinarios juristas de comienzos del siglo XX, que empiezan a criticar el sistema de la gran propiedad, proponiendo, sin duda alguna, a la pequeña propiedad como el resultado de un proceso de reflexión y como la alternativa para la creación equitativa de nuestro país a comienzos del siglo XX. Pero también, sin duda alguna, para la construcción y diseño de este ideal revolucionario, sin duda alguna, el instrumento perfecto fue el ideal de don Ricardo Flores Magón. Regeneración superiórica, el instrumento perfecto de difusión de los ideales del Partido Liberal Mexicano fue la manera en que se preparó el terreno de la Revolución Mexicana. El hombre que empieza a hablar de los derechos del proletariado a comienzos del siglo XX, tomando las ideas socialistas de Marx, sin duda alguna son los elementos perfectos en el cual se empieza a hablar de la necesidad de actos bélicos contra Porfirio Díaz. Y aquí también puede encajarse la manera en que se despierta los ojos internacionales a través de John Quetzalcoatl Turner y su México Bárbaro. Se declara a todas luces, a través de este autor, que México no progresaba de manera equitativa, que en México del porfiriato existía esclavitud en Valle Nacional, en Yucatán, en el Estado de México y en otras partes de nuestra República. Y de esta manera existen las condiciones idóneas para que en 1910 se consumara de manera bélica el ideal de la Revolución Mexicana. Sin embargo, señoras y señores, dicho ideal se convierte en diferentes perspectivas, diferente visión, diferente forma de hacer Revolución Mexicana. Y vemos que existe el ideal de la revolución proletariana, el ideal de la revolución educativa, el ideal de la revolución agrarista. Lo que para el señor paladín de la democracia, Francisco I. Madero, revolución era consumar los principios democráticos para quitarle el poder a Díaz, para don Emiliano Zapata hacer revolución era repartir la tierra, mientras para don Ricardo Flores Magón eran las cuestiones proletariadas, para el Ateneo de la Juventud, para don Alfonso Reyes, Vasconcelos y otros importantes personajes de la intelectualidad mexicana, hacer revolución era combatir el sistema positivista de educación de los propios científicos. Las diferentes perspectivas de revolución tuvieron como consecuencia la modificación del estado de las cosas de nuestra sociedad mexicana. Ahí se consuma la Constitución del 17 y después los ideales de la revolución se convierten en gobierno, se convierten en un partido único de Estado. Después, los ideales se convierten en políticas públicas. Y ahí vemos que el ideal del proletariado se consume en una ley federal del trabajo o en un sistema proteccionista de los trabajadores. Ahí vemos que el ideal de la cuestión agrarista se convierte en inyección al campo, se convierte en una visión estadista de un Plutarco Elías Calles que quiere mejorar el agrarismo
agricultura y creando la escuela rural. Y también vemos que la cuestión educativa de la revolución se convierte en una educación laica, en una educación gratuita. Sin embargo, honorables miembros del jurado, público en general, los ideales de la revolución en este momento deben de surgir una reflexión sobre si siguen vigentes o si están totalmente caducos. Porque recordemos que los ideales de 100 años chocan con una realidad de la globalización y la dinámica internacional de nuestro pueblo. Vemos, por ejemplo, que los ideales del proletariado, de la reivindicación del trabajador, chocan ahora con los intereses neoliberales de todos aquellos que quieren eliminar el sistema proteccionista de los trabajadores, argumentando que es un obstáculo para el crecimiento económico y para también atraer toda la inversión extranjera. Vemos que el ideal de la revolución agrarista hoy choca con la realidad de nuestro campo, de un tratado de libre comercio que ha abandonado totalmente a los campesinos y que actualmente los hombres dedicados a la tierra se han convertido en migrantes. Vemos, señoras y señores, que los ideales del constitucionalismo del 17 hoy en día no sirven más que legitimar el poder de unos cuantos que están en la élite gobernante, ya sea de los pinos o ya sea de la gobernatura. El centenario de nuestra revolución debe de convertirse en un proceso de defensa de nuestros ideales en el que descansa nuestra nación. Sin duda alguna, hoy en día lo que estamos obligados a hacer es a defender a la Revolución Mexicana, porque es la revolución más social de la historia de América Latina. Y hoy en día, ante los intereses capitalistas, de los hombres de la economía, de los faraones del dinero, tenemos la obligación de defender a la Revolución Mexicana, de defender a todos sus principios. Y sin duda, si nosotros hemos de morir en el intento, como diría Flores Magón, nosotros moriremos como los soles, despidiendo luz.